Buenos días a todos y bienvenidos al culto dominical de la Iglesia Bautista de Coslada. Esta mañana pues seguiremos en Nehemías capítulo 5 y estaremos centrándonos en el tema del ejemplo bíblico. Y eso veremos en los versículos 14 al 19. Así que id conmigo, si tienes tu Biblia, espero que la tengas. Si no la tienes, pues ya tienes un momentito para buscártela. Id conmigo, por favor, a Nehemías capítulo 5. Antes de que leamos el texto, quiero que pensemos en esto. Hay un proverbio suizo que dice: las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes. Qué verdad más grande, ¿no? Hay otro proverbio dado por el famoso Anónimo que dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me permiten escuchar lo que dices. Una pregunta: ¿somos buenos ejemplos de cómo es un hijo o una hija de Dios? ¿Somos buenos ejemplos de cómo es un padre piadoso o una madre piadosa? ¿Eres un buen ejemplo en el trabajo de cómo debería trabajar un creyente? ¿Llevas contigo la ética cristiana estés donde estés? Son buenas preguntas, ¿no? Son preguntas difíciles, pero también son preguntas esenciales que todos deberíamos hacer a nosotros mismos. Y la única manera de contestarlas correctamente, pienso yo, es hablar no contigo, sino con tu cónyuge, con tus hijos, con tus vecinos, con tu familia, con los hermanos que tienes en la iglesia, porque ellos nos dirán si de verdad estás siendo un buen ejemplo o no. Y por favor, que nadie diga que no es ejemplo, porque todos somos ejemplos para alguien, eso sin duda. O bien estamos siendo un buen ejemplo, o bien estamos siendo un mal ejemplo, pero ejemplos, todos somos ejemplos. Pues esta mañana veremos el ejemplo que nos dejó Nehemías, ¿vale? Y es mi oración que aprendamos muchísimo. Bueno, deberíamos aprender mucho de él y de su ejemplo. Vamos a empezar entonces leyendo el texto y vamos a leer los versículos 14 al 19. Dicen así: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 de rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron el pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se señoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey, y sus ovejas escogidas también eran preparadas para mí, aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Hasta aquí la palabra de Dios. También esta mañana seguiremos con la misma idea central. Los conflictos internos entre los hijos de Dios tienen una sola cura, una sola solución: la buena comprensión y aplicación de la palabra de Dios. Y punto. Creo que empecemos esta mañana examinando el ejemplo de Nehemías, ¿vale? A lo largo del libro de Nehemías se ve dos rasgos prominentes de carácter de Nehemías. El primero es su preocupación por el bien de la gente y el segundo es su preocupación por la gloria de Dios. Lo vimos hace una semana, hace un domingo, en los versículos 1 al 13. Nada más que enterarse de las grandes injusticias que los nobles y oficiales estaban
perpetrando sobre sus propios hermanos judíos, qué es lo que qué es lo que pasa a Nehemías. Dice el versículo 6 que se enfada, que se enoja, que tiene una indignación justa y les exige que dejen de aprovecharse de la gente pobre y vulnerable y que les devuelvan todo lo que les había robado, más una centésima parte. Es decir, sin duda, estaba preocupado por el bien de la gente y también, como se ve en el texto, estaba preocupado por la gloria de Dios. Recordad que fue en el versículo 9 que dijo a los nobles y oficiales que lo que estaban haciendo no estaba bien, ni mucho menos, y para evitar las burlas de sus enemigos, que tenían que demostrar que respetaran a Dios. Les dijo que no andaban en el temor de Dios, o sea, al estar cobrando interés a sus propios hermanos judíos y vendiendo a sus hijos y sus hijas en esclavitud, no estaban cumpliendo con las leyes de Dios y por lo tanto estaban dejando en ridículo el nombre de Dios delante de las naciones paganas cercanas. Lo vimos hace un domingo, pero una de las cosas que hace Nehemías al reprender a los nobles y oficiales fue apelar a su propio ejemplo. Y hacer algo así siempre es un esfuerzo arriesgado. ¿Por qué? Porque si llamas la atención a tu propio comportamiento como ejemplo para los demás, pues de verdad deberías tener un comportamiento ejemplar. Ahora, notad por favor, que no he dicho que hace falta que tengas un comportamiento perfecto. No he dicho esto, porque no se trata de eso, porque eso sería imposible. El único que puede decir que tenía un comportamiento perfecto sería nuestro Señor Jesucristo. Los demás, todos los demás, o bien somos unos miserables pecadores condenados a una eternidad de sufrimiento y separación de Dios, o bien somos unos miserables pecadores que han sido rescatados por la sangre de Dios y la sangre de Jesús y redimidos de la esclavitud al pecado por la gracia de Dios y no por ningún mérito nuestro. Aún así, escuchad muy bien lo que dijo Pablo a los hermanos en Filipenses capítulo 4 y el versículo 19. Pablo les dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. O sea, a un ejemplo que yo quiero que vosotros sigáis. Y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, Pablo apela a su ejemplo y pide a la gente que lo siga. Y lo podría hacer Pablo porque él estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. Hermanos, allí encontramos la clave. Y al ser así, hermanos, todos hemos de preguntarnos a nosotros mismos si estamos siguiendo o no el ejemplo de Cristo. Y sabremos que lo estamos haciendo si estamos viviendo de acuerdo con la palabra de Dios. Al describir su propio estilo de vida durante este periodo, las memorias de Nehemías nos dicen cómo se comportó él. Fue motivado por dos principios bíblicos durante los 12 años que fue gobernador en la tierra de Judá. Se dedicó al gran mandamiento, tal como lo explicó Jesús en Mateo 12, 30 y 31, que dicen así. Marcos 12, 30 y 31, que dicen así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y dice así el 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por ejemplo, vemos en el texto, en el versículo 15, antes de pensar en cómo podría obtener ganancias a base de su posición como gobernador, él consideró lo que le agradaría a Dios.
Dice que los gobernadores anteriores se hicieron ricos a costa de la gente al aplastarles, por decirlo así, con impuestos altos. Y cuando se compara con lo que otros habían hecho, Nehemías declara: pero por reverencia a Dios, a causa del temor de Dios, no actué así. Luego vemos en los versículos 17 y 18 que no vivió ni mucho menos una vida extravagante, sino que vivió generosamente al proporcionar comidas a otros y no usar, su cuenta de gastos para hacerlo. Es decir, no usaba la cuenta de gastos que correspondía a su posición de ser gobernador allí en Judea, y simplemente para no cargar a la gente con más impuestos. Como amaba y veneraba a Dios, también amaba a las personas a las que estaba llamado a servir. O sea, Nehemías fue a Jerusalén para servir y no para ser servido. Fue el propio Jesús que dijo en Mateo 10:45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quieres ser un ejemplo para los demás tal como Nehemías lo era? Aprende entonces a servir, y así estarás siguiendo el ejemplo de Nehemías, pero más importante, el ejemplo de Jesús. Es un ejemplo para nosotros, ¿no? Nos animo a que empecemos primero centrándonos en Dios y en nuestra relación con Él. A medida que lo hagamos, tendremos más amor, más compasión por los demás, incluso por aquellos con quienes tenemos conflictos. Bien, dicho esto, quiero darnos algunos principios importantes para reflexionar. Creo que seamos muy prácticos con el texto esta mañana y con todas sus aplicaciones personales, y que todos nos pongamos bajo la lupa espiritual y que dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos hable al corazón y que nos enseñe lo que Él quiere que aprendamos. Entonces vamos a ver algunos puntos de reflexión a base del texto. El primer punto de reflexión: existe una correlación directa entre la eficacia de nuestro testimonio y cómo nos tratamos mutuamente. Debemos ser la iglesia antes de poder construir la iglesia. Debemos cuidarnos los unos a los otros antes de poder alcanzar a este barrio o esta ciudad para Cristo. Dijo Jesús en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El segundo punto de reflexión: los problemas relacionales son inevitables, pero no podemos ignorarlos ni mucho menos. A pesar de que es doloroso y puede parecer más difícil evitar o negar rupturas relacionales, debemos enfrentar al conflicto de frente. Si no lo hacemos, nos va a costar más, porque el conflicto irá, bajo tierra, crecerá raíces profundas y dará frutos amargos. Uno de mis amigos pastores lo expresa así. Él lo explicó así: el primer precio que pagas siempre es el más barato. Es doloroso enfrentar el problema, pero solo se volverá más difícil, más complicado, cuanto más tiempo esperemos. Efesios 4:31 y 32 dicen así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El tercer punto de reflexión: debemos tomar la iniciativa de restablecer las relaciones. No esperes, por favor, a que la otra persona venga a ti. Tú necesitas ir a él o a ella. Si te ha hecho daño, pues ve y háblalo
tal como Jesús manda en Mateo 18, 15 al 17. Sé tenaz con esto. Si tú has hecho daño a otro, ve, confiesa lo que hiciste de acuerdo con lo que Jesús dijo en Mateo 5, 23 y 24. Al fin y al cabo, hermanos, no queremos que la gente haga igual con nosotros, pues entonces hemos de hacer igual con ellos. El cuarto punto de reflexión, en términos humanos, la reputación de Dios está en juego cuando tenemos conflictos entre nosotros. En Juan 17, 23, Jesús ora para que las personas perdidas conozcan al corazón de amor de Dios cuando los hermanos y hermanas en Cristo se unan en completa unidad. Seamos, por favor, como Nehemías y caminemos en el temor de Dios para no solo evitar el reproche de los incrédulos, sino también para hacer que Dios sea, atractivo para aquellos que lo necesitan, y podemos hacerlo viviendo en una comunidad donde nos amemos mutuamente. Leí hace mucho tiempo un artículo que se titulaba ¿Cómo hacer de un desacuerdo una guerra? O sea, ¿cómo hacer de un desacuerdo una guerra? Decía, para hacer un desacuerdo una guerra hay que evitar el diálogo y guardar tus sentimientos hasta que se exploten. Sé vago y general cuando compartes sus preocupaciones para que la otra persona no pueda hacer nada práctico para cambiar la situación. Da por sentado que tienes tú toda la información sobre la situación y que tú también tienes la razón. Y finalmente, evita las posibles soluciones y busca la victoria total y la rendición incondicional del otro. O sea, hay que aplastarle, ¿no? Así es como hacer de un desacuerdo una guerra. Y me pregunto, ¿cuántas veces he hecho yo igual? ¿O cuántas veces lo has hecho tú? Que Dios nos perdone. Bien, creo que terminemos nuestro tiempo esta mañana hablando de algunos pasos prácticos que cada uno puede tomar para acabar con los problemas, con las luchas, las contiendas, las disensiones. Los encontramos también en Nehemías capítulo 5. Pasos para tomar, que seamos muy prácticos con todo esto. Para empezar, el primer paso, asegúrate de que sea un problema moral. Nehemías estaba muy enojado por la injusticia que vio en el versículo 6. Si alguien ha pecado contra ti, tu ira está justificada, por decirlo así. Por otro lado, si estás molesto con alguien solo porque ha hecho algo que a ti no te gusta, hombre, eso no es un problema moral, ni mucho menos. Entonces, déjalo, digo yo, y extiende gracia. El segundo paso para tomar, piensa antes de hablar. ¿Cuánto nos cuesta hacer esto, no? Si te ha pecado en contra, tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que se hizo y cómo te sientes al respecto. Eso es exactamente lo que hizo Nehemías en la primera parte del versículo 7. La idea es que suena un poco fuerte, pero es verdad, porque la ira es un regalo de Dios que debería motivarnos a la acción, pero igual puede ser contraproducente si decimos cosas que luego nos arrepentimos. Que hablemos o que pensemos antes de hablar. El tercer paso, habla cara a cara. Alguien ha dicho, la confrontación se preocupa lo suficiente por la otra persona como para poner el conflicto sobre la mesa y hablar sobre ello. Tal como dijo Jesús en Mateo 18, debemos ser directos con las personas con las que tenemos conflictos. Nehemías, si pensamos en su ejemplo, fue directamente a los nobles y oficiales, o sea, a la fuente del problema,
en el versículo 8 y enfrentó a las personas con lo que habían hecho mal. No es fácil, pero es la mejor manera de hacerlo porque es la manera bíblica de hacerlo. Cuando ignoramos este paso tan crítico, a menudo terminamos hablando con alguien sobre cómo nos ha ofendido otra persona. Cuando tú vas a una tercera persona, un tercero, creas un triángulo de comunicación innecesario. Así que va directamente a la persona que te ha hecho daño. Si alguien viene a ti para expresar su enojo hacia otra persona, pues mira, tu primera pregunta debería ser: ¿has hablado con él? ¿Te has reunido con ella? Porque si no, no hace falta que me hables a mí. El cuarto paso: busca resolución. Nuestro objetivo en detener las luchas o enfrentar conflictos siempre debe ser restauración, resolución de la relación. Siempre. No debemos ponernos a demostrar que estamos en lo cierto y que la otra persona está equivocada. Mirad, el objetivo no es conquistar, no es vencer, no es aplastar a nuestros hermanos y hermanas, ni mucho menos, sino edificarles y resolver el problema para que todos podamos hacer ¿qué? Volver al trabajo del reino, tal como hemos visto en el texto. Cuando el pueblo dio estos pasos, el equipo pudo volver al trabajo que le fue encargado. Si permitimos que continúen los conflictos y la discordia, ¿qué pasa? Pues nuestro testimonio sufre mucho y dejemos el nombre de Dios en deshonra. Hermanos, que sigamos por favor el ejemplo de Nehemías. Si tenemos un conflicto, una lucha, un desacuerdo, un problema con otro, pues ya sabemos los pasos que tenemos que tomar. Sigamos estos 4 pasos. Asegúrate, por favor, de que verdad sea un problema moral. Piensa antes de hablar, habla cara a cara y busca, por favor, resolución. Se dice que en un antiguo monasterio en Alemania uno puede ver 2 grandes astas de ciervo enclavadas permanentemente. Aparentemente los animales habían estado luchando ferozmente y sus cuernos se enredaron tanto que no pudieron ser desenganchados. Y como resultado, ambos murieron de hambre. Esta mañana estás en una lucha con alguien, tienes un conflicto con otra persona, hay conflictos en tu vida, en tu casa, donde trabajas, con alguien en la iglesia. No dejes, por favor, que siga así sin hacer nada. Como creyente no podemos hacer esto, porque no es bíblico. Ya sabes lo que hay que hacer y ha llegado el momento también de hacerlo. Puede que esta mañana no estás en paz con los demás. Dice la Biblia que Jesús es el camino de esperanza que nos lleva a la paz definitiva, o sea, la paz con Dios. Y cuando uno está en paz con Dios es cuando de verdad puede estar en paz consigo mismo y también con los demás. Quizás esta mañana te has dado cuenta de que no estás en paz con los demás porque no tienes la paz de Dios en tu vida. Si es así, el único camino que te llevará a la paz con Dios se llama Jesús. Dice la Biblia que no puedes conseguir la paz por medio de tus propias obras, ni mucho menos. La paz con Dios solo se consigue por medio de la obra perfecta y completa de Cristo. Es decir, necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas confesar tu pecado, arrepentirte de él. Pídele a Dios que te perdone.
Si lo haces, 1 de Juan 1:9 dice que Dios te va a perdonar. Deja de confiar en tus propias obras porque nunca, jamás serán suficientes, y confía en lo que Jesús hizo por ti. Escúchame, hay esperanza, hay paz, hay reconciliación con Dios y hay perdón de pecados, y se encuentra todo en la persona de Jesús. Yo espero, es mi oración, que hoy mismo sea el día de tu salvación. Oremos. Padre Santo, gracias por el tiempo que hemos pasado juntos esta mañana, por este texto de Nehemías capítulo 5 y lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo también. Yo te pido por mí mismo, por mi mente, por mi corazón, que tú sigas enseñándome, ayudándome a comprender muy bien lo que es tu palabra, y sobre todo a la hora de aplicarla en mi vida. Te pido, Padre, que tú sigas siendo paciente conmigo. Igual te pido por mis hermanos, que tú sigas ayudándoles, por favor, a comprender y a aplicar muy bien tu palabra en sus vidas. Te pido, Padre, que uses esta predicación sobre el ejemplo de Nehemías para hacernos pensar no solamente en su ejemplo, sino en el ejemplo de Jesucristo, y que nos ayudes a vivir a la altura de este ejemplo. También te pido, Padre, por la gente que está escuchando, que no es creyente. Te pido, Padre, por sus corazones. Te pido que haya convicción de pecado, y que esta misma mañana, cada uno de ellos llegue a conocerte a ti. Que haya confesión de pecado, que haya arrepentimiento, que haya salvación. Confesamos, Padre, que eres un Dios bueno, que tu voluntad también es perfecta y buena. No tenemos ninguna duda. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Bautista de Coslada, id en paz y sed sal y luz.